decir que estar a cargo de una institución como la Caja no es un tema pequeño, es un tema mayor. Y cuando uno quiere corregir situaciones inadecuadas e incorrectas que se han dado en la institución, por supuesto que saltan muchas personas molestas. Yo debo decir que las últimas 2 semanas los ataques han sido inmisericordios, ¿verdad? Y, o sea, aprovechan que yo estoy, incluso salí del país y era conocido por lo menos por todos los miembros de la Junta Directiva, para atacarme y ni siquiera darme la posibilidad de contestar. De verdad que cuando uno asume una función de estas con toda la intención de que los asegurados tengan un mejor servicio, los enemigos que yo he encontrado a lo interno y afuera para que el servicio público de salud mejore son infinitos y cada día siguen sumando. Yo honestamente creo que definitivamente algo estoy haciendo bien, que estoy haciendo que muchas personas salten, pero yo sí debo decir que tengo clarísimo que los ataques del Partido Liberación Nacional se deben a las informaciones que han salido del Hospital de Cartago. Empezando, los criterios de la Caja para la adquisición del terreno inicialmente fueron estos, más o menos un área mínima entre 110.000 como máximo a un área de 150.000 metros cuadrados, una ubicación no mayor a 6 kilómetros del rango en el que se encuentra el actual hospital, un reglamento de uso de suelo que mencionaba ahí no ubicarse dentro de la subcuenca del río Reventado conforme a cierto reglamento de uso de suelos y construcción, pero obviamente sabemos que hay un reglamento inherente a lo que es el visto bueno previo para un uso de suelo, y en cuanto a las amenazas naturales, verificación de que no existieran las mismas y sobre todo definidas por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Aquí para que puedan entender un poco más claramente, no solamente estos requerimientos que realmente son muy vagos, pero que son inherentes a lo que es el proceso de planeamiento hospitalario, hay 4 fases importantísimas, las cuales hay que tener clara. Número 1, el análisis. Este análisis no pasa a la siguiente etapa si no se tiene la claridad cristalina de que hay un entorno físico adecuado, una población meta a la cual va a ser afectada, un sistema de atención, una oferta y demanda estudiada y una infraestructura y equipamiento que responda a esa oferta y demanda con la población meta bien estipulada para poder tener la claridad de qué es lo que vamos a construir. Posteriormente, y con esos datos básicos y ya definiendo este lugar, se sigue con un plan maestro director, en donde la población de referencia y el modelo organizativo, como es en este caso la Caja Costarricense de Seguro Social, que ya tiene un esquema de modelo organizativo de acuerdo al tipo de centro hospitalario, en este caso es un hospital clase A, tiene un modelo tecnológico, ya una cartera de servicios que tiene aproximadamente 11 especialidades, con casi 300 camas, entre otras cosas, y con un programa de inversiones específico. Después de este análisis, pasa a lo que es el plan funcional. Y el plan funcional hay criterios ya en lo que es el espacio versus el proceso inmerso ahí para poder desarrollar lo que es el programa médico arquitectónico. Y de ahí viene lo que es toda la organización hospitalaria y las condiciones de operación. Cuando tenemos ya este plan maestro director, pasa a la fase de estudios de inversión y operación, en donde es bien conocida, está el portafolio, donde vienen los estudios técnicos, el anteproyecto, diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha. Todo esto más o menos de lo que ronda, de acuerdo a la experiencia, es un proceso crítico, es un hospital, no es construir cualquier casita, lleva más o menos unos 2 años a 1 año, ¿verdad? Dependiendo del proceso en el cual se dé, pero sobre todo viene encadenado a un análisis profundo. Y aquí quiero centrarme en la primera etapa. ¿Y en la primera etapa por qué? Porque el entorno físico es un análisis que involucra no solamente lo que son las condiciones ambientales, los peligros naturales y tecnológicos, sino el análisis de riesgos. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de lo que se valora en la teoría de lo que es un adecuado análisis de un centro hospitalario, es la primera etapa. ¿Y por qué es la primera etapa? Porque es la más crítica. Usted tiene que saber exactamente y ubicar adecuadamente en dónde va a poner un centro de alta tecnología, de alta complejidad y sobre todo tan sensible para la población, donde la probabilidad de cualquier eventualidad realmente sea mitigable desde el inicio y donde el impacto de lo que se ocasione realmente más bien sea nulo
¿Por qué? Porque es el centro que va a brindar atención en salud a una población. Hay factores como el transporte público, en donde se encuentra, potenciales factores de riesgo que son características importantes que deben valorarse antes siquiera de continuar con las siguientes etapas. No estamos descubriendo el agua tibia. A nivel internacional hay un respeto sobre lo que es un centro hospitalario y vean lo que pasa en otros lados del mundo en donde bombardean o hacen algo contra un centro hospitalario. Esto realmente es crítico y ubicarlo adecuadamente también. Un hospital seguro es un establecimiento en donde cuenta con las medidas de seguridad apropiadas para cuidar la vida de sus ocupantes, conservar las inversiones sociales en equipamiento y mantener los procesos de atención funcionando adecuadamente. Un hospital seguro es aquel que cuenta con la máxima protección posible frente a eventos adversos y cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando en su máxima capacidad y en su máxima infraestructura o misma infraestructura inmediatamente después de cualquier evento adverso. De ahí que es crítico este primer paso y este análisis, porque no solamente tiene que tener suministro de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, sino continuar operando después de un desastre natural o provocado por el hombre antrópico, lo que permite garantizar el funcionamiento continuo del establecimiento y absorber la demanda adicional de atención en salud, porque estamos habilitando un centro hospitalario, no cualquier otro establecimiento, y es en donde ante cualquier emergencia crítica la población va a ir a recurrir y tiene una salvaguarda especial internacional. Y si no, recuerden qué pasa cuando se bombardea un hospital a nivel internacional. Así de crítico es la elección de un hospital. Ya hay varios informes que perfectamente ya le hemos facilitado a 2 diputados y que esperamos que los traigan para que podamos aclarar algunas dudas, pero lo más importante de todo es ciertas irregularidades en cuanto al procedimiento que ustedes, si quieren ser sabedores de la verdad, podrán investigar más a profundidad. ¿Cuál ha sido el criterio por el cual nosotros hemos sido nuevamente vehementes en no seleccionar este lugar como centro de elección para el futuro hospital de Cartago? En el 2008, el Ministerio de Justicia y Paz tiene un terreno para donar, cercano, que cumple ciertos requerimientos, pero llama la atención que pese a ser una donación, no acepta, por decirlo así, esta donación, porque lo que refieren es que tiene ciertas características periféricas al terreno que dicen no es apto para ser un centro hospitalario. En el 2010 se hace la apertura del cartel y en octubre, mediante una declaratoria de interés, se genera la recepción de 11 ofertas. 11 ofertas, obviamente ya descartada la donación de este terreno en el 2008, en la cual extrañamente para el 2011, y sobre todo porque extrañamente, porque para cualquiera que ha trabajado en la administración pública sabe que cuando uno acepta una oferta ha pasado por ciertos procesos, entre ellos la idoneidad del terreno y lo mínimo, saber que el terreno está en un lugar que es apto para él, o sea, el uso de suelo, check. Y para ese momento, en enero del 2011, se adjudica la compra a la propiedad a Monte Picayo, pero extrañamente no indica, o sea, se indica que no se puede construir ahí después de haberse adjudicado, porque el uso del suelo era para zona industrial, lo que nos parece bastante extraño. Pero bueno, eso ya quedará en ustedes si desean profundizar qué es lo que sucede. Pero yo sí debo decir que tengo clarísimo que los ataques del Partido Liberación Nacional se deben a las informaciones que han salido del Hospital de Cartago. Y es más, les voy a dejar, sobre todo a ustedes, pero a cualquier medio que lo requiera, el expediente del INBU, donde se tramitó inicialmente el 31 de enero del 2011, se dice categóricamente que ese terreno no puede ser utilizado para un hospital, porque está en la zona industrial de Coris, que está amparada justamente un decreto. Y aquí vienen informes, incluso uno elaborado por doña Paulina en su condición de vicealcaldesa de Cartago, doña Paulina Ramírez, la diputada, lástima que se fue, porque hubiera sido muy interesante saber por qué Cartago se mete en un tema que corresponde al Guarco y por qué la institucionalidad del Guarco y de Cartago
se intrometen en un tema de la caja a favorecer a uno de los 2 terrenos que estaban en un concurso público. Yo realmente les digo, yo esto lo he denunciado en la auditoría interna, la Contraloría lo vio, la Contraloría dijo, caja es problema de ustedes, busquen todos los estudios que se requieran. Pero uno lee esto, y ahora le comentaba a la ministra de Salud, el INBU dijo, es más, voy a ver si lo encuentro rápidamente para no atrasarlos, textualmente, ahí es donde uno dice, por Dios, como país, ¿dónde nos perdimos? O sea, ¿a quién estamos cuidando? ¿Quién es el cuidador realmente de nuestra institucionalidad? Pero en resumen, el INBU lo que dice es, el decreto pide que se consulte al Ministerio de Salud, pero como es un tema de salud, no se consulta. Esas son las cosas que yo me encuentro, y créanme que mi obligación es con la ciudadanía, es con ustedes. Si los diputados no están contentos con lo que yo estoy haciendo, me da mucha pena. Yo desearía que más bien me ayudaran. Yo desearía que la Asamblea abriera una investigación para llegar hasta las últimas consecuencias sobre este tema. De ahí continúa el informe técnico, se hacen ciertas modificaciones porque sí, la Comisión Nacional de Emergencias denuncia que hay otros factores de riesgo en los cuales hay que hacer una valoración un poco más profunda, pero también que se determinen los estudios necesarios para ver qué es lo que sucede. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque siguen enumerándose anomalías con respecto a que periféricamente hay centros digamos, de industrias químicas que pueden poner en peligro a lo que vayan a construir. Y de ahí en octubre, la Asociación Pro Hospital Cartago solicita la intervención de la Defensoría de los Habitantes por el peligro de la propiedad. Y aquí voy a hacer una acotación. Más o menos este fue el proceso de adquisición. La potencial de la donación del 2008, ahí donde ustedes ven en verde, dice finca C7065. Ese es el terreno. Y entre varios factores pusieron el inventario de las industrias peligrosas que se encontraban periféricas a esa potencial donación y donde les podemos facilitar los informes que para ese momento dicen esto va o contraviene un potencial hospital, porque no podemos tener laboratorios químicos, industrias agroquímicas, entre otras cosas, en las cercanías. Y si ustedes se dan cuenta, la industria agroquímica más cercana es a 2 kilómetros. Eso se rechazó en ese momento. Ahora, la zona industrial en el Guarco, si ustedes ven, esas son las imágenes en el 2014, en donde se mostraba toda esa mancha roja, es la zona industrial. Y ustedes si ven ahí abajo, ese puntito o esa zona amarilla es la zona que se compró actualmente. Y esa zona que se compró actualmente está dentro de la zona industrial. Esto es 2014, señoras y señores. Esto es 2014. Se compró en el 2011. Pero ahora sacamos una foto. Esta que es como una L que está en eso que es como un mostaza, es ahora la zona. Si usted se da cuenta, este variopinto de colores fue lo que generaron para poderle dar aprobación, ahora sí teniendo un uso de suelo con una zona de uso mixto, pero vea qué extraño, a la par de lo que es una zona industrial. Eso es septiembre 2022, el plan que está en la Gaceta actualmente del Guarco. Entonces, ahí son como esas irregularidades en donde uno dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero más importante aún, aparte de esto, que llama la atención es que si usted se va a ver cuáles son las distancias en las cuales ahí, este es el terreno del Hospital de Cartago o lo que se pretende que sea el terreno para el Hospital de Cartago. Vean las distancias, vean la que dice número 9, a menos de 1 metro del terreno. La otra que rechazaron, la distancia agroquímica más cercana era 2 kilómetros y la rechazaron. Pero esta, a 1 metro de distancia, la aceptan. Y vean el resto de las industrias. Es algo extraño, ¿verdad? Y este oficio justamente es porque yo sé que va a venir el ingeniero Granados. Y fue dirigida a él. Desde ese momento, en el 2008, está él involucrado en esto y con conocimiento amplio del tema. Por eso tal vez es a veces difícil que él contradiga sus mismos criterios porque fueron en un momento afirmativos y obviamente contradecir eso conllevaría una responsabilidad muy grande.
Pero en ese momento, proyecto de donación terreno propiedad del Ministerio de Justicia y Gracia para el nuevo Hospital de Cartago. Ahí viene todo, y aquí abajo, luego se los paso completito, dice: con respecto al uso dado de su entorno en donde predomina la industria química y el almacenamiento de combustible, se considera que no es adecuado por la peligrosidad que presentaría a los usuarios en caso de una emergencia generada por un incendio o exposición a cualquiera de estos establecimientos, así como el posible daño que podría generar a la infraestructura. Qué extraño que esa misma persona luego, con lugar más cercano, con mismas industrias, genere un criterio positivo. Pero bueno, creo que ustedes podrán ahondar más en el tema. Ya para el 2012, debido a la localización y al encontrarse dentro de una zona, y como ustedes vieron en los antecedentes, venía esta asociación pro-hospital solicitando a la Defensoría de los Habitantes: por favor, defiéndanos, pronúnciese al respecto. Le solicita al Ministerio de Salud si sabe algo al respecto, porque obviamente, y como le dice el artículo 1 de la Ley General de Salud, absolutamente todo en este país que tenga algún riesgo o una implicación para la salud de la población tiene que pasar por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Así, todo el mundo se lo sabe de memoria. Y entonces el Ministerio de Salud dice, y este señor, por eso me interesaba que supieran, pero luego ustedes lo pueden citar para ahondarlo, él fue el que dio el criterio, él estuvo ahí en ese momento, no son mis palabras, sino son las de él, que estuvo desde ese momento, porque él tiene más de 20 años de trabajar en el Ministerio de Salud. Dice: no conocemos absolutamente nada, en ningún momento nos han solicitado criterio al respecto, pero debido a que vemos movimiento, a que hay un potencial y que se han generado cosillas ahí al respecto, vamos a hacer un análisis y unas modelaciones y simulaciones, sobre todo porque nos preocupa que potencialmente se materialice un riesgo. ¿Por qué? Porque están visualizando un hospital en un lugar que está rodeado de empresas e industrias con químicos, y esto no es en contra de las industrias, para nada, generan adecuados niveles de control y seguridad, pero puede el riesgo materializarse, y es algo que siempre se debe analizar. Generan dos escenarios en donde valoran la explosión de diferentes compuestos que a la fecha los continúan utilizando, y nosotros les podemos mostrar, porque como Ministerio de Salud hacemos el registro de todo lo que ellos utilizan y procesan, en donde los resultados obtenidos hablan de que una explosión de un diámetro de impacto de 42 metros a una duración de combustión de 4 segundos indica que el área tentativa abarcada por esta zona del terreno podría tener vapores, gases tóxicos y humo. Hicieron los estudios de modelación, pero la modelación sirvió justamente para demostrar lo que pasó y materializó el riesgo. ¿Y qué es? Que efectivamente ya han habido accidentes. Si ustedes buscan, ya han habido derrames y fugas en la zona, y ahí les dejo en donde el radio de acción trascendió los kilómetros que está de colindancia. En conclusión, realmente en caso de presentarse una emergencia tecnológica que no solamente mediante el modelado se demostró que potencialmente afectaría, sino mediante la práctica, porque han pasado muchos años desde que esto en algún momento se conceptualizó y a la fecha no se ha materializado, dentro de las instalaciones a evacuar, como ya ha sucedido, se evacuaría un hospital. Y nuevamente, como duré mi tiempo e invertí mi tiempo para hacerles entender la importancia de que un hospital nunca en la vida se puede evacuar. Es el lugar a donde se recurre cuando hay una catástrofe y una crisis. Y por eso la importancia de que vengan a poder entender por qué es el criterio del Ministerio de Salud que el lugar, por la ubicación, no es la adecuada. Alrededor no ha cambiado absolutamente nada, y por más que le cambiemos de colores para decir que es otra zona, las industrias siguen ahí. Primero, el terreno que iban a donar en el año 2008 estaba frente a Recope, y el terreno que actualmente se compró para el hospital queda a 8 kilómetros en el cantón del Guarco, y el otro quedaba en el cantón de Cartago. No quedan cerca. Y es una condición absolutamente diferente estar al frente del Recope que estar en la condición y en la situación geográfica que tiene el actual terreno. Eso para que no se preste para confundir a los costarricenses. Tan preocupados que están por la industria química.
¿Usted tenía algún oficio, algún estudio que dijera que en el Instituto Tecnológico se podía construir el hospital? Me imagino que no, porque ni siquiera la rectora sabía. ¿Y sabe qué se produce ahí? Tienen laboratorios químicos y tienen un laboratorio de plasma para fusión nuclear. Pensaban construirlo en una zona mucho más riesgosa. Y ahí sí usted y la señora presidenta avalaban ese terreno. Solo lo digo para aclarar, porque me preocupa que estén haciendo aseveraciones. ¿Usted es química o ingeniera química? Si me permite aclarar lo que dijo anteriormente, y eso es principalmente porque yo no estaba hablando de la parte de Recope, estaba hablando de la parte de agroquímicos, y agroquímicos es la misma potencialidad del riesgo. Yo lo tengo aquí, el estudio, entonces, aquí lo tengo en el expediente, y lo que dice es que está frente a Recope, y por esa condición industrial tipo 3, que es diferente a lo que sucedió en el Guarco, porque en el Guarco ni siquiera tenían plan regulador, y el artículo 5 del reglamento de zonificación de zonas industriales de el INVU permitía que en las zonas periféricas se pudiera construir instalaciones para institucionales, y en ese caso no hubo ningún problema en el uso del suelo. Lo dijo un tribunal contencioso, y si usted o alguno quiere contradecir a un juez de la República donde dice que el uso fue dado conforme, pues me parece muy arriesgado. Pero señora diputada, tal vez me gustaría justamente leerlo lo que dijo el Consejo Municipal. Es mi tiempo y necesito preguntarle. Señora ministra, ¿usted es química o es ingeniera química? No, pero este análisis lo hicieron los químicos. No solo, el ingeniero químico del Ministerio de Salud. Ingeniero químico. Ya investigamos quiénes firmaron el documento 1049. El ingeniero químico hizo la modelación. Ninguno de ellos, por lo menos los que firman, ni Froilán ni don Nelson, son ingenieros químicos. Son químicos. Aquí tenemos tanto el informe que hizo el ministerio, donde en ningún momento rechaza la ubicación, sino todo lo contrario, le da la responsabilidad al Ministerio de Salud de velar por el adecuado manejo de las industrias químicas y que cumplan con los requisitos. Pero disculpe, bueno, voy a seguir con mis preguntas. Son químicos, si quiere luego les pasamos la identificación para que vean, y más bien estos químicos fueron los que hicieron vehementemente la solicitud de rechazar la ubicación. Doña Laura Sánchez de la señora Caja ministra, también. Yo tengo que darle la palabra a usted. En el momento tiene la palabra la señora diputada Ramírez. Usted conoce el estado procesal en que se da el permiso de funcionamiento. Entonces, usted no puede referirse a asuntos que son de su competencia. Si de peligro de industria química hablamos, quien puede medir el riesgo y puede medir si las empresas cumplen o no deben de ser ingenieros químicos, que a la fecha todas tienen regente, todas tienen los permisos de funcionamiento, que son ustedes mismos quienes les dan el aval. Y yo quiero decirle algo más, el hospital de Cartago y el nuevo hospital, ¿qué gases, qué químicos manejan? Manejan químicos, gases, oxígeno inflamable, aire líquido, nitrógeno líquido, helio líquido, en grandes cantidades, equipos de resonancia magnética, radioactivos, gases hospitalarios, desechos humanos. Lo que usted tiene que hacer cuando tenga que otorgar el permiso de funcionamiento es velar que el propio hospital cumpla con los requerimientos para poder funcionar y tener el funcionamiento correcto, como lo decía el Hospital Seguro, para poder tener el funcionamiento correcto. Quiero también decirle que el artículo 18, que ojalá lo lea, de peritajes, avalúos y otros documentos expedidos por los ingenieros químicos y profesionales afines, y el artículo 88 de documentos con carácter de fe pública. Es importante que lo vea, y con lo cual quiero decirle que con las opiniones dadas por usted o cualquier otra persona ajena a esta expertise, constituyen ejercicio ilegal de la profesión. Por ello me permito leerle el artículo 89 de la misma ley. Artículo 89. Las personas que ejerzan la química o emitan documentos que expresen con fe pública una verdad en materias encomendadas al Colegio Químico sin estar debidamente autorizados por el colegio, incurrirán en el delito previsto y sancionado por el artículo 315 del Código Penal. Sí, usted está adelantando criterio. Diputada Paulina Ramírez, a quien le tengo mucho respeto y mucho cariño, yo creo que aquí no es cuestión de ser ingeniero químico o no, es cuestión de tener sentido común, diputada Ramírez, sentido común. Y el sentido común le dice a uno
que no es un buen lugar para instalar el hospital ahí. Estaba leyendo este informe del Ministerio de Salud con qué tipo de sustancias químicas trabajan esas industrias que están ahí. Entre otras, por ejemplo, hay un tanque de dimetilamina, ¿ok? Entonces, dicen que con una explosión de eso se causaría un gravísimo daño. El que más me preocupa es el ácido sulfúrico, que es una de las sustancias que más utiliza la industria química en el mundo entero. ¿Y qué pasa con eso? Es la sustancia química, digo, que más se usa en esas empresas. Es corrosivo para todos los tejidos del cuerpo. Lo puede dejar a uno ciego. Si uno inhala eso, los vapores pueden causar daños permanentes en los pulmones. Ok, señores, nadie está libre de que ocurra un accidente. Pero cuanto más lejos esté el hospital de esas industrias, pues mejor. Doña Paulina, yo creo que es sentido común. El costo relativo que tiene el terreno para construir el hospital es mínimo en relación con lo que usted le va a poner encima. Ni siquiera llega al 5%. Entonces, por un 5% que usted ya tiene, va a arriesgar un 95% de la inversión. No, señora. Por eso es que este gobierno está tan opuesto a hacerlo ahí. A ver, yo creo que los datos que ha presentado aquí la doctora Munive son elocuentes. Y no hay que ser ingeniero químico, hay que tener sentido común. A la pura par del terreno hay 3 o 4 industrias químicas que no están exentas de tener un accidente. ¿Por qué cree usted que hay varios expertos que dicen que sí es apropiado y usted como ministra de Salud considera que no es apropiado? Me gustaría saber su criterio. Quizá porque se dieron una serie de irregularidades a la hora de la definición y elección de este terreno y por ende, obviamente, contradecirse en este momento puede tener implicaciones legales claves. Y doña Pilar, nada más me gustaría que ese mismo oficio, el CURS 1049 del 2012, que está firmado por el ingeniero químico Nelson Artavia Vega y el ingeniero de salud ocupacional, ingeniero Froilán Gutiérrez Jiménez, habla en el punto 5, en caso de presentarse una emergencia tecnológica de alguna de las industrias mencionales dentro de las instalaciones a evacuar, estaría el nuevo hospital, por lo que quedaría completamente inhabilitado para la atención de afectados. Por ende, hay expertise y yo no tengo que ser ingeniera química para transmitir lo que los expertos dijeron en un informe desde el 2012. Doctora Munive, a su juicio, como ministra de Salud, le estoy preguntando, ¿usted cree que hay posibilidades de un accidente, derrame o fuga en alguna de esas empresas químicas que rodearían el eventual hospital? Siempre hay un riesgo en cualquier gestión que se realice y más con alta peligrosidad. Se hicieron modelados y de ahí esos modelados demostraron el rango de acción. En el tiempo han sucedido eventos y estos eventos más bien han trascendido kilómetros, porque eso depende del viento y de otras particularidades meteorológicas en las cuales se ha impactado escuelas y está consignado. O sea, no es un riesgo, ya se materializó, ya hay experiencia en campo y obviamente si hay un hospital que está muchísimos kilómetros antes de lo que fue evacuado, sería el primer centro en evacuar. Ok, si usted pudiera escoger la actual ubicación del nuevo hospital de Cartago, ¿usted escogería eso de 1 a 10 o a dónde lo llevaría? Por supuesto que no, porque primero está periféricamente rodeado de industrias químicas, lo llevaría a un análisis del entorno inicialmente en donde no solamente tenga todos los ingresos y egresos adecuados, porque hay que valorizar lo que es la consulta externa, el ingreso de urgencias, la hospitalización, entre otros factores de accesibilidad de la población y sobre todo que tiene que ser el único lugar que permanezca firme ante cualquier catástrofe. El criterio de la gente del Ministerio de Salud es que no se debe o no se puede construir ahí, o cuál va a ser, qué criterio van a mantener con respecto a esto. Desde el 2012 hay un criterio robusto en el cual dice no se ha consultado y por ende el mismo lugar que se ha analizado por solicitud de la Defensoría en ese momento, de la Contraloría en ese momento y de la asociación, se dice que no es el lugar. Y el criterio ahorita es buscar una solución a los cartagineses que es un lugar idóneo. ¿Cuán cerca están de esa solución, doctora Munive? Ya hemos hablado yo personalmente con doña Marta y le he solicitado que por favor pongamos ya la solución, porque esto se ha vuelto una novela que realmente profundizar en la misma no lleva a nada. Esto no se trata de que tengamos
la lógica suficiente. Esto se trata de ciencia y técnica. Según el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, dice que no se podrán dictar actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o la técnica. Y esto se trata de ciencia y técnica. ¿Y sabe qué dicen los informes 1049? Dice que en la conclusión que el área rectora de salud del Guarco y región central mantengan un estricto control de los establecimientos instalados en la zona estudiada y se mantengan siempre implementadas las medidas sanitarias de seguridad ocupacional e higiene necesarias para el correcto funcionamiento. Quiere decir que no dijeron nunca que no se podía. El mismo Ministerio de Salud, y aquí está el señor Nelson Artavia firmando y Froilán Gutiérrez firmando, que sí es ingeniero, de acuerdo a lo que dice la señora ministra, ingeniero químico, dio este criterio. ¿Y sabe qué dijo también la caja? La ingeniera química, que es doña Laura Sánchez, también dijo que en el hospital a quien le corresponde velar porque esas industrias tengan un adecuado manejo es al Ministerio de Salud. O sea, aquí que vienen a hablar de quienes son ustedes mismos responsables de velar por la gestión del riesgo. Si hay una amenaza, dijo Setena, pero el riesgo y la vulnerabilidad se minimizan si usted regula la vulnerabilidad, es decir, ustedes tienen que controlar que esas empresas tengan un adecuado manejo y si es necesario que se certifiquen, porque ¿quién tiene el interés público? El hospital. Está primero el hospital. Es la necesidad prioritaria para nuestro país, no es las empresas químicas. Entonces, deberían de controlar, así como usted debe velar, porque es mucho más riesgoso el mismo hospital que tiene más químicos, tiene oxígeno y gas y todo lo que le dije, también usted tiene que velar para que quienes están en el hospital estén cubiertos y que no hayan incidentes. Gracias. Me parece, doña Mari, se lo digo con el mayor de los respetos, que es desproporcionado el interés en bloquear el nuevo hospital de Cartago de parte de esta administración. Antes era doña Marta Esquivel, ahora parece que le cedieron ese rol a usted, y que no hagan ninguna referencia a la bomba de tiempo que es el actual hospital de Cartago. Ni siquiera parece que lo mencionan en las preocupaciones sanitarias que existen. Usted hace referencia al oficio CURC 1049 del 2012 del Ministerio de Salud. Por supuesto, es más, todo este expediente con muchísimo gusto, y relacionado a lo que usted estaba diciendo, más bien es por mi preocupación en tener un nuevo lugar idóneo, no lo mismo. Disculpe, señora, es que no le estaba preguntando, nada más limítese a responder lo que yo le pregunto, por favor, porque está en mi tiempo. ¿Cómo usted puede basarse en un oficio del 2012 si en ese entonces ni siquiera se tenían los criterios técnicos y científicos que hoy tenemos y que avalan en el terreno del Guarco? ¿Cuál es la consulta específica? Sí, no le estoy entendiendo. Sí, ¿cómo usted hace referencia a un oficio del 2012 y se basa en eso para ser tan contundente con su posición cuando se hizo ese oficio? Ni siquiera existían los criterios técnicos y científicos que hoy tenemos con el terreno. Es decir, usted está avalando un documento que realizó un criterio antes de que existieran los criterios técnicos y científicos. Hoy los criterios técnicos y científicos sobre el terreno, incluyendo lo de Setena, el de Setena, le dan el permiso y la viabilidad al hospital. Tal vez para explicarle, Setena ve la parte de viabilidad ambiental, Ministerio de Salud ve la parte de seguridad humana, y justamente por eso tanto criterios del limbo, entre otras cosas, dicen que es parte inherente hacer la valoración. Es más, el artículo 2 de la Ley General de Salud es donde menciona que el Ministerio de Salud es el involucrado en todo esto. Los riesgos, y como lo mencioné en lo que les venía diciendo, son los mismos, son las mismas industrias agroquímicas, los mismos compuestos que se valoran, el mismo terreno, la misma ubicación y las mismas distancias. Más que ahora, no solo está en modelaciones, en la práctica, desafortunadamente, se han generado estas acciones. Y sí, a mí me gustaría evitar todos los riesgos existentes en el mundo mundial, pero los sismos, la debilidad humana de que alguien pueda tener un accidente, lo que somos imperfectos, entre otras cosas, por eso hay lo que se llama un plan de riesgos y mitigación de los mismos. Sí, esto gracias, suele doña suceder. Mari, gracias. ¿Usted entonces duda de la capacidad del Ministerio de Salud para otorgar el permiso de funcionamiento a Bioquín en su momento? No,
Lo que dudo es el cambio que hubo en una zona donde se dedicó industrial y que obviamente por eso hay ciertas condicionantes a estar ahí, y ahora haberle generado una modificación a algo que obviamente no debe estar cerca de una industria agroquímica. Gracias, sí, es que la empresa, hasta donde yo sé, ha cumplido con los requisitos técnicos exigidos, que incluye el aval de ingeniero químico y medidas de seguridad para prevenir y controlar desastres. ¿No sería más plausible pensar que la afirmación de Bioquín es simplemente una excusa infundada, porque ustedes mismos le dieron el permiso a Bioquín y de momento yo veo que no tienen ninguna queja o ninguna sanción por un mal manejo hacia Bioquín? Nuevamente, no es el problema con Bioquín, el problema es con la potencialidad de algún desastre que ocurra en la periferia como cualquier otra empresa, y por eso es que se denomina zona industrial y tipo 3, que es una categoría más alta porque es la más riesgosa y la más peligrosa. Y de ahí que nuevamente, como lo dije en la presentación, no es cambiarle colores ni tipos de zona, es dedicarla Gracias, para lo que ministra. fue hecha inicialmente. Usted visitó el área rectora del Ministerio de Salud del Guarco, le indicó a la doctora Gloriera Sancho, directora del área, cómo actuar para generar el otorgamiento del permiso de funcionamiento para el nuevo hospital. Nuevamente, tal vez aquí lo que le explico es el proceso. ¿Usted fue o no fue al Sí, centro claro, de salud? yo voy a todas las áreas ¿Y le rectoras. indicó a doña Gloriana cómo? No, yo no le indico nada, ellos ya saben lo que tienen que hacer cuando hay solicitudes al respecto. Ok, usted fue a buscar documentos ahí Sí, sobre señor. este tema. Obviamente, y retroalimentación de la gente que había vivido desde ese momento todo el proceso. ¿Cómo el Ministerio de Salud da un permiso para que trabaje una empresa tan peligrosa? O sea, porque lo que estoy viendo yo, lo que vi en la presentación, es que esta empresa es como tener un Chernobyl en Cartago. Después me preocupa el Hospital Monseñor Sanabria también de Punta Arenas, que le dieron el permiso de funcionamiento y no es un hospital seguro porque está enfrente del mar. Si hay un tsunami se puede caer. Me preocupa también el San Juan de Dios, que está trabajando con una gasolinera enfrente, que también puede estallar, que verdad que está muy cerca, y el Ministerio de Salud no lo ha cerrado ni le ha hecho una orden, me imagino, por la gasolinera. Entonces, todo eso me preocupa. Estaba viendo la categorización de hospitales, que es hospital que protegen la vida de ocupantes, probablemente continúen según la OMS, la A, B y C. Me preocupa también, yo no sé qué será peor, si arriesgarse a construir en ese lote, donde ya tienen todos los permisos y todo, o ¿cómo se llama? O seguir que la gente se siga muriendo en el hospital de Cartago, con las condiciones que tiene ese hospital, que no está ni en la categoría A, ni en la B, ni en la C, según la OMC. Y también lo que hablaron del otro terreno que está abandonando, que donó el Ministerio de Justicia y que no se tomó en cuenta. Me parece que no es lo mismo tener, o sea, un terreno enfrente de las instalaciones de Recope, donde están todos los tanques de gas, y eso sí es peligroso, a una empresa, digamos, que está controlada y regulada por el Ministerio de Salud. Primeramente, el ejemplo se dio justamente porque para ellos la industria química también es un riesgo tan grande como tener a Recope enfrente, entonces es parte de lo que se valore y se hace el análisis antes de la ley, justamente por ahí de los 80, 70, antes de eso desafortunadamente no habían los criterios y el análisis técnico y científico que hay ahora, entonces desafortunadamente mucha de la infraestructura vieja no cumple esos requerimientos, por eso es que la nueva infraestructura, la idea es que los cumpla. Usted no hace un cambio de un lugar en el cual se le está cayendo, está lleno de plagas y se le está inundando para irse a otro lugar exactamente igual, solamente porque ocupa que sea más grande, sino la idea es que cumpla los requerimientos y esté mejor, no se ahogue y no tenga plagas. Y también algo importantísimo, creo que el INVU, y si me lo permiten leer, de la nota que jala del Guarco, del acta, más bien ellos mismos generan esta apreciación en donde ven peligrosidad en la zona y hay radios de amortiguamiento. ¿Qué quiere decir eso? Son zonas perimetrales en las cuales estas industrias, que no son Chernobyl, pero perfectamente si hay habilitación para tenerlo se puede hacer, pero con los cuidados y las restricciones del caso, y por eso hay terrenos destinados para eso, y los habilita y les da seguimiento y evaluación el Ministerio de Salud, pero tienen que tener ese resguardo, tienen que ser todos terrenos dedicados, y yo no estoy hablando de cualquier centro que se vaya a generar, es un hospital. El hospital tiene que ser el lugar en donde si usted le ocurre una desgracia o lo que sea en cualquier lado, es a donde debe recurrir. Ahí es el criterio que está siendo muy vehemente con respecto a la ubicación. Y sí, comprendemos la necesidad de ubicar en alguna otra zona y ya hemos hecho llamados en donde se necesita buscar
esa otra zona, pero definitivamente el lugar en donde está es más un riesgo potencial. Y yo le voy a pasar esta nota justamente del Guarco, en donde dice: por lo anteriormente, el Consejo Municipal del Guarco solicita a la Junta Directiva del INBU modificar el reglamento siempre y cuando el resto de la zona circundante como área de influencia directa al radio tenga 1 kilómetro del centro de dicha finca declarada como zona tipo 1, inofensiva o consecuente tipo 2, 2 kilómetros, y tipo 3, más de 2 kilómetros. No se cumplió eso. Y aquí hay muchas anotaciones donde ellos mismos no cumplen lo que ellos solicitaron como riesgos que podrían ser potenciales al asignar unas zonas, porque sí, veían que podían utilizar zonas para otras cosas, pero estamos hablando de un hospital, señor diputado, es un hospital. Yo quería empezar por decirles que ahora doña Pilar, con mucho respeto, hacía referencia a un tanque y a un producto dimetilamina, un nombre difícil de decir, y aseguró que eso era lo que había en la industria. Y está equivocadísima, o sea, nos están metiendo una serie de humo que nos está complicando. ¿Y por qué está equivocada? Porque esto es un proceso de simulación, sí señora, es un proceso de simulación, no es una realidad. Fue como en el 2012, hace 12 años, dijeron, bueno, vamos a hacer un estimado, vamos a hacer una proyección. Esto no es real, esto es una simulación. Lo que hay hoy, se lo puedo decir, pero mejor lo investigan, es muy diferente a lo que está diciéndose acá. Entonces no estamos teniendo claridad en los documentos que estábamos usando. Estábamos usando documentos muy viejos y el mundo va cambiando, las industrias van mejorando, hay una dinámica que esto que dijeron es mentira. Aquí se hablan de varias industrias y yo sé que ustedes van a insistir en eso, pero entonces yo le pregunto, vamos a ver, el plan regulador del Guarco y de Cartago, y en este caso el que nos interesa es del Guarco, y que define tipo 3 y colores muy bonitos que usted mencionó, lo que está diciéndoles, ya tenemos una visión hacia dónde vamos a llevar el país, en este caso la zona de Cartago, hacia un hospital. Entonces, esa visión que yo tengo que respaldarla con la planificación urbana, que se hizo hace 12 años o 10 años. Entonces, si la planificación urbana tuvo, como se haya escogido el lote, a mí no me importa, el punto aquí es que el lote se escogió y la municipalidad tomó un norte correcto, definiendo un plan regulador en la dirección de que era darle protección. Las industrias tendrán que ir viendo para dónde cogen. Yo tengo una duda, y la escuché a usted, y yo sé que usted tiene buenas intenciones, esperamos todos que así sea, y nosotros también esperemos que así sea. Y nosotros hablamos de un permiso de construcción, y usted dice, no, yo no voy a permitir que ese hospital se haga ahí. Entonces, cuando yo analizo los permisos de construcción, yo sé que el permiso total, el canon de construcción, se lo va a dar a usted el MOP en edificaciones nacionales, ¿cierto? O sea, no son ustedes los que dan el permiso de construcción, ni la MUNI es, ni siquiera. En una institución eso es lo que corresponde. En la fase de diseño que le corresponde a la caja, a los señores de la caja, no al Ministerio de Salud, y tal vez le pido atención porque me interesa que esto les quede muy claro, porque si no nos vamos a estar devolviendo. Y esto es para que caminemos, no para ser inquisidor con nadie. Ahí tiene que ver bomberos, por supuesto que tiene que ver la MUNI, tiene que estar JASEC porque es Cartago, tiene que estar el ICE porque también tiene el tema de conectividad y demás, tiene que ver CETENA, que ya lo mencionamos, ya lo vimos, ¿verdad? Tiene que ver el MOP con la viabilidad, el riesgo, todo lo que tiene que ver, y las aguas que don Luis Amador no ha sacado en los últimos 2 años y ha causado problemas en el lote de inundaciones, y el AIA y toda esta gente. Entonces, cuando yo veo esto, yo lo que le digo a ustedes, para yo llegar a un anteproyecto, la gente de la caja, no el Ministerio de Salud, la gente de la caja, profesionales de altísimo nivel, que hicieron el diseño de Turrialba, el de Punta Arenas, y nadie ha dicho nada de ellos. Yo los respeto y creo en ellos, ¿cierto? Ellos lo que hacen es tomar las guías de diseño de ustedes del Ministerio de Salud. Y esas guías, la palabra lo dice, son una guía que brindan detalles de espacios mínimos, ¿verdad? Y una serie de perfiles de revisión, como un checklist, donde tenemos que cumplir 7.600, seguridad humana, todo el tema de la misma industria que es los hospitales, porque tenemos gases, amoníaco, tenemos sistemas, o sea, tenemos si hay algo de manejo complicado, es un hospital. Entonces, ahí yo lo que les dejo sobre la mesa es, yo creo que hemos ido cumpliendo con etapas, y si nos devolvemos 7, 8 años, sería dolorosísimo. Me voy a ir a algo que usted ha mencionado mucho en las entrevistas, señora ministra, que es el Hospital Seguro. Me lo leí y me encantó. Toda la documentación que tiene que ver con Hospital Seguro me encantó. Y estoy de acuerdo con usted, tenemos que empezar a ir en esa dirección que es internacional, estamos claros. Y la auditoría dice que cumplimos. Salvo mejor criterio de algo,
yo entiendo que cumplimos, y si vemos no es nada más, perdón, usted dice que no, nada más hacer un check de mis suposiciones, es lo que se fue chequeando. Yo revisé un poco con detalle ese asunto. Si nos vamos a lo politiquero, perdón que se lo diga así, vamos a decir que el hospital no se puede hacer. Esto es politiquero, perdón. Aquí hay unos profesionales, aquí hay diputados, y usted como ministra, por supuesto, y vicepresidenta, que le expreso mi total respeto. Pero pongámonos serios, es que yo no encuentro nada que pueda decir, esa industria que se menciona que está en la periferia, para eso están los regentes. Yo tengo que tener regentes. En este país yo creo que nos caracterizamos por tener gente muy seria, y cuando yo tengo un tanque, por ejemplo, como el que decía doña Pilar, que no está ahí, ese tanque no existe, de 660 litros, ahí no está. Hace 12 años puede que lo hayan dicho, pero ya no está, se lo puedo asegurar, porque lo investigué. Pero cuando uno tiene un tanque, el riesgo se gestiona, y adicionalmente hay cosas importantes, que es que cualquier sustancia química que yo tenga, de igual manera se gestiona, de igual manera se tiene el riesgo, que es vulnerabilidad y todos los procesos que están asociados a él. Y entonces a mí me preocupa mucho, y voy a terminar diciendo eso, de que yo no creo que seamos tan irresponsables, un Ministerio de Salud dando un permiso de funcionamiento formal a una industria química, y adicionalmente tener uno claro que esa industria tiene un regente, y que además, y me gustaría que se investiguen, porque yo sí lo hice, que las diferentes empresas que están en el mapa que usted mostraba, señora ministra, tienen hasta controles de calidad, tienen ISO, no me acuerdo el número porque no soy muy bueno para retener tanto número, pero tienen hasta los ISOs correspondientes para que nosotros podamos decir que se está gestionando sustancias químicas, se está gestionando temas del recurso humano que se tiene ahí, porque también son los primeros que estarían en riesgo. Yo lo que les digo es, me preocupa devolvernos 7, 8 años, porque por más lote que consigamos, la preingeniería no dura menos de eso. Aquí no hay ninguna simulación. Usemos el sentido común, costarricenses y sobre todo a los cartagos. El costo del lote en relación con todo el proyecto es menos del 2%. Óigame bien, menos del 2%. O sea que vamos a poner en riesgo el 98% de la estructura que le vamos a poner ahí por un 2% de un lote. No tiene ningún sentido. Vea, diputado, aquí no hay ninguna simulación. Esto es la realidad. Cartagos, esto es la realidad. Es decir, vean la cantidad de industrias químicas. Hay una industria que está pegado, dice, procesamiento de desechos. Yo no le he ido a visitar, no sé qué tipo de desechos, pero eso está pegado a lo que sería el nuevo hospital de Cartago. Nadie está planeando un accidente. ¿Ustedes creen que el accidente de Chernobyl fue planeado? ¿Ustedes creen que el accidente en la planta nuclear de Fukushima en Japón fue planeado? Se llaman accidentes, pero todas estas industrias químicas están sujetas a tener un accidente. Entonces, la pregunta de sentido común que hay que hacerse aquí es este. Ese hospital va a costar más de 151.000 millones de colones. Vamos a arriesgarlo con todo ese montón de empresas químicas que eventualmente pueden tener un accidente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a someter a los cartagos a esa posibilidad que existe? Porque los accidentes siempre existen. No es justo con Cartago, no es justo con el dinero público que vamos a meter ahí en un terreno que simple y sencillamente no es apto. Diputado Vargas, esto no es simulacro, esta es la realidad. Esta es la realidad que tendría ese hospital lleno de industrias químicas que eventualmente pueden tener un accidente. No es justo con Cartago, no es justo con el país, no es justo con la seguridad social. Busquemos un terreno apropiado y más seguro que ese para poder construir el hospital. Y solamente para que vean que no es una eventualidad, no es una simulación, ya pasó. Y eso es lo desafortunado, y les dejo todo esto para que vean. El año pasado, en mayo del año pasado, tuvo 2 accidentes por una formulación de plaguicidas. Y el asunto es que puede ser un accidente pequeño, pero los plaguicidas tienen una onda de expansión y sobre todo de olor, y a kilómetros se tuvo que evacuar un centro educativo. Está consignado en los medios de comunicación, en los medios de prensa, y lo pueden reportar. Entonces, la simulación más bien fue algo que corroboró el actuar, número 1. Número 2, el Ministerio de Salud nunca le ha dado permiso a esto. Y ahí lo corrijo, señor diputado, justo porque no somos irresponsables y la técnica
habla de la peligrosidad que tiene esto. Las industrias están creadas adecuadamente y están registradas y con una habilitación adecuada porque está en una zona industrial categoría 3 y en una zona que justamente tiene todas estas particularidades para su resguardo. Pero aquí, nuevamente, yo no sé, yo los invito, y señor diputado, yo también los respeto mucho, investigue qué pasó en el limbo en ese momento, porque ahí mismo en el oficio del limbo que le traslada en el 2011, el 4 de agosto se genera el acuerdo del Guarco para poder tener esto del plan regulador, y el CPUD 643-2011 del 11 de agosto. Aquí el INBU dice, los usos admitidos para la zona de arriba indicada corresponden a los de mayor potencial de molestia o contaminación. Las medidas que corresponden y que cautelan esas molestias o contaminaciones se supeditan a la reglamentación industrial y protocolos existentes según cada uso de aplicación por el Ministerio de Salud al dar los permisos de funcionamiento. Y termina diciendo ese mismo oficio, finalmente le manifiesto que no estamos solicitando el visto bueno de la ubicación del Ministerio de Salud como cita el decreto por considerar que el proyecto en Marras es un proyecto del sector salud y que consecuentemente es un proyecto prioritario y estratégico para este sector. En ningún momento se solicitó la valoración. Aquí la pregunta es, ¿en qué momento cualquier institución se aduce que tiene que brincarse un proceso tan importante y vital como es el permiso del Ministerio de Salud, consignándolo ellos mismos como parte de lo que implica las potestades del Ministerio y que ellos van a definir si está o no lo adecuado lo que ellos están planificando dentro de ese plan regulador? Nuevamente, señor diputado, léase por favor lo que creo que hicieron adecuadamente los compañeros del Guarco en declarar zonas de amortiguamiento periféricas y que ellos mismos les preocupaba la aprobación de planes reguladores cantonales sin valorar la importancia de lo que había en dicha actividad. Querían que creciera la zona y querían que no se subregistrara, se subutilizara porque habían destinado un montón de área, ¿verdad?, a algo que se estaba usando poquito, pero todas estas industrias están de previo, están consignadas antes. Yo realmente muy preocupada con todo lo que escucho y que he escuchado en los últimos tiempos, porque encuentro un grupo de profesionales altamente calificados que vienen y nos dan una versión de que sí se pueden utilizar los terrenos, amparados en la técnica y en la ciencia. Pero estoy mucho más preocupada porque yo vivo a 1000 metros del lugar donde usted dice, señora ministra, que va a suceder toda esa explosión. Y no podría invitarlos a ustedes ni a nadie de Costa Rica a visitar mi casa, porque vivo a 1000 metros, acabamos de hacer a 1000 metros. Pero además, los 47,000 habitantes del Guarco no van a poder tener visitas porque estamos espantando a todo el país de que esa zona es una zona radiactiva, o sea, como lo vemos y yo estoy realmente preocupada por eso, porque a partir de este momento me veo incapaz de hacer una invitación absolutamente nadie a mi casa, porque las industrias Bioquín que he ido a visitar y donde está el tanque, que aquí se dice no hay ningún tanque porque es un supuesto, va a explotar. Pero además, una cantidad de industrias que dicen ustedes que si lo vemos, está Servicentro El Guarco, Agroirazú, que lo que venden es productos agroquímicos para la agricultura, Agrícola S.A. y Bioquín, que es el del gran tanque, que es un supuesto. Entonces, a mí me preocupa muchísimo lo que aquí se está diciendo y la cantidad de veces que estamos indicando los grandes peligros, por ejemplo, del ácido sulfúrico. Para ambos casos, nuevamente, igual 365 metros. O sea, me acabo de aclarar que a mi casa sí la puedo invitar, señora ministra, porque no, probablemente si sucede un derrame o sucede cualquier cosa en el supuesto tanque que no está, no va a llegar a mi casa. Y me sorprende muchísimo, aprovechando todo lo que menciona el diputado Vargas, porque es una zona
de construcción, de expansión de condominios, de residenciales, muy amplia. Y si hubiesen esos peligros, realmente ahí no se podría construir absolutamente nada. Y creo que también es importante decirle que yo viví cerca de Chernóbil también y conozco muchas cosas de las que usted puede decir. Con muchísimo gusto acepto una invitación a su casa, pero no es una casa la que estamos construyendo, es un hospital y esperemos que nunca ocurra nada, pero si ocurre algo, es el hospital al que tenemos que recurrir. Perdone, señora ministra, mi casa es lo más valioso que yo puedo tener como ser humano y como pero en el costarricense. hospital atenderíamos a toda la población en una crisis. De ahí es la importancia de visualizar la infraestructura. Y nuevamente yo le dije a doña Marta, y hemos sido muy vehementes también en solicitar que busque alternativas para esto, porque así como hemos sido vehementes en poder ver ministra, que esto no es viable, también del otro lado. Voy a tratar de utilizar el sentido común de lo que se ha hablado aquí, porque a mí me preocupa mucho que a veces hablamos de sentido común y como que no lo utilizamos. Para mí sentido común es absolutamente irracional, señora ministra. Usted ha hecho aquí señalamiento de la posibilidad de haber construido el hospital al frente de los tanques de Recope. O sea, eso es sentido común, absolutamente irracional, poder construir un hospital al frente de los tanques de Recope. ¿Usted sabe más o menos cuánto significa un tanque de Recope en bombas de combustible? ¿Ah? O sea, costarricenses, cartagineses especialmente, y los vecinos de los cantones de Los Santos, yo les digo, sentido común, construir el hospital frente a Recope, esa es una posibilidad, por Dios. Segunda posibilidad que ustedes avalaron, este gobierno lo propuso, construirlo en un terreno del tecnológico, y ya se señaló aquí qué se hace ahí, a la par, sentido común, eso es sentido común, absolutamente irracional. Sentido común, señora ministra, ¿qué han hecho ustedes para eliminar la posibilidad del peligro para la salud con relación a Bioquín? ¿Me podría decir en concreto? Primeramente, destinar la zona industrial para lo que es una industria, se generan los seguimientos y valoraciones y fiscalizaciones de lo que pero es mi pertinente pregunta con es, el perdone, señora ministra, a ver si nos entendemos, yo tengo mi uso de tiempo. Mi pregunta es, ¿qué han hecho en concreto ustedes para salvaguardar la seguridad de una empresa que usted dice que hace que corra peligro la salud de los costarricenses? Nuevamente, destinar la zona a lo que es la industria agroquímica, entre otras cosas, entonces generar el seguimiento y valoración. Permítame, señora ministra, Lo que usted no, es que es una pregunta muy concreta. Aquí no venimos a vender humo, aquí venimos a resolver un problema de los costarricenses. Aquí se ha dicho claramente, y ahora el diputado Antonio Ortega fue el primero en señalarlo, la situación actual del Hospital de Cartago, que pareciera que no tenemos claro qué es lo que está pasando. Por Dios, es un problema de sensibilidad. Pero a propósito de Bioquín y de lo que usted señala, señora ministra, dígame una cosa, ¿sabe usted que a la par de un centro de atención para personas con discapacidad o con capacidades diferentes desde hace 40 años, y ustedes, el Ministerio de Salud, dio el permiso a esta peligrosa empresa? O sea, ¿saben ustedes que a la par de Bioquín está esa organización donde atienden personas con capacidades diferentes? Óigase bien, ¿verdad? Que Dios libre pase algo ahí, porque entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? Entonces, señora ministra, mi pregunta concreta, ¿usted tiene claro eso? Nuevamente, no conozco absolutamente todos los procesos que se dan en cada uno de los rincones del país, puedo averiguar y puedo ver qué fue lo que sucedió detrás de eso, pero nuevamente Gracias. No estamos hablando de un centro de discapacidad, sino un hospital. Claro, y ahí es lo importante. Claro, pero es que son personas, es que a mí me parece que aquí a veces perdemos la perspectiva de cuando hablamos de seres humanos. Entonces no hay problema porque son personas con capacidades diferentes, no importa, es que es un hospital, sí, pero es un centro de atención de personas, está a la par. Usted, señora ministra, dijo, según los medios de comunicación, más o menos, lo siguiente: si la Caja Costarricense del Seguro Social decide construir el nuevo hospital Max Peralta de Cartago en el terreno que compraron en el 2011, rechazará el permiso sanitario de funcionamiento. Es decir, a mí me preocupa muchísimo, eso no le corresponde a usted, como usted bien lo sabe. No sé si le provoca sonrisa eso, no le corresponde a usted. Le corresponde a un funcionario técnico del Ministerio de Salud después de construido el hospital. Entonces, la amenaza de que usted no va a dar el permiso de funcionamiento
me parece muy delicado, sobre todo después de escuchar al diputado Antonio Ortega señalar de su presencia justamente allí, donde se tiene que definir el centro, donde se tiene que definir la autorización del permiso de funcionamiento, ¿verdad? Que son dos cosas distintas. Una cosa es el permiso de funcionamiento que se da después de construido el hospital, que debe reunir ese hospital ciertas condiciones, ¿verdad? Y que adelante criterio y nos diga que esa es la decisión que se tomaría. Muy lamentable, de verdad que sí. Yo quisiera que tengamos más sensibilidad, más objetividad y más ganas de hacer las cosas y no obstruir por obstruir. Señora Presidenta, me gustaría solicitar una cortesía para poder responder y aclarar algunos temas que me parece son importantes. Vamos a dar una segunda ronda de 2 minutos para que puedan hacer uso los diputados y diputadas, y luego le doy el tiempo para que usted pueda concluir su intervención. Doña Pilar, ¿le parece muy poco que se haya gastado hasta el momento 3.930 millones de colones en todo este proceso? ¿Le parece que el gasto que se va a hacer, o más bien la inversión, diría yo, en el hospital, también le parece que se pone en riesgo cuando no se están dando cuenta que realmente lo que está en riesgo es las vidas de las personas en el hospital de Cartago? Ahí sí es una bomba de tiempo. Como dije, ahí hay químicos, hay radioactivos, hay oxígeno, eso puede estallar en cualquier momento. Solo vaya, Ministerio de Salud, lo primero que haría es una orden sanitaria para el hospital de Cartago. De inmediato se la haría en las condiciones en que se encuentra el hospital actualmente. Y no les importa la vida de las personas. ¿Sabe cuánto se dura? Entre 8 a 10 años un proceso licitatorio para un nuevo hospital. Mientras tanto, ¿cuánta gente va a morir entre esos 8 y 10 años? ¿Saben cuánto cuesta trasladar a una persona con un infarto al Calderón en tiempo con las presas que hay? Llega casi que no tiene posibilidades de vida al llegar al Calderón. Y eso no importa. Cada minuto que pasa es una vida. Cada minuto que pasa es gente que está en riesgo de perder su condición de salud o bien la vida. Eso es lo que estamos hablando hoy. No estamos hablando de que el proceso tal, que el proceso el otro. Hoy todo está en orden. El mismo ministerio hizo en su oficio 1049 del 2012 un informe y señaliza el riesgo. ¿Sabe qué? La industria, para que sea tipo 3, tiene que haber proceso de transformación, y eso no existe en muchas de esas que usted está mencionando. Por ejemplo, Bioquín desde el tiempo del 2012 era riesgo tipo B, porque podía controlarse, podía regularse, podía tener planes de mitigación. Y hoy usted está hablando de que es la más riesgosa de todas. Diputada. La ciencia y la técnica hace más de un siglo dejaron de guiarse por el sentido común y lo hacen con estudios medibles y comprobables. Yo sé que este gobierno y muchos de sus aliados nos quieren devolver a la Edad Media con respecto a la ciencia, a la técnica, a los derechos humanos, pero bueno, en buena hora son minoría. Lo que quiero decir a los cartagineses es que hoy queda claro que este gobierno no tiene una opción para el hospital, ni tiene medio plan tan siquiera. Aquí la señora doña Mari dice que le ha indicado a la señora Marta que busque un lugar, y me imagino que están en eso, imagino que se van a pasar 2 años, pero sí están esquivando la responsabilidad y no nos dicen qué puede suceder si actualmente pasa un accidente en esa bomba de tiempo de químicos que es el hospital actual de Cartago. Usted, según la ley de administración pública, tiene que hacerse un lado con respecto al criterio porque usted ya lo adelantó, y no es porque es usted o porque tengamos algo en contra de usted, es que usted ya adelantó criterio y así lo dice la ley de administración pública. Ahí están los números. El 9 es Bioquim y está Químicos Holanda, que es la 2 que está ahí arriba, que son las 2 industrias químicas activas en este momento. Señor diputado, el nuevo plan regulador prevé nuevas cosas, pero las industrias están desde antes, no se han movido y siguen periféricamente, y por eso lo que se pretende es un plan de amortiguamiento, que son esos kilómetros de diferencia para poder tener la distancia prudencial, que no se tiene en este caso.
El Ministerio de Salud nunca ha dado aprobación a esto. Y sí, concuerdo en que tenemos excelentes y serios profesionales y muy formales, y justamente por eso hay todo un plan de mitigación de riesgo y se generan este tipo de conceptualizaciones y simulaciones para poder prever. Pero esto ya no es una simulación, esto ya ocurrió y les voy a facilitar todo lo que se tuvo que realizar cuando este riesgo se materializó, porque nuevamente, desafortunadamente, accidentes existen. Y ahí también comprendo la frustración y el enojo profundo que debe haber, que desde el 2012 se tenía visualizado algo y que han pasado años de años en donde no se ha podido materializar, y hasta ahorita, digamos que de alguna manera ven en este gobierno una opción de poderlo materializar. Créanme que también para mí es una frustración no poder contar con una respuesta ya para este hospital, pero tener esto como una respuesta no es la solución. Y créanme, justamente por todos los riesgos que ya han existido y que se pueden volver a tener. Y no es adelantar criterio. Y aquí me gustaría tal vez explicarles un poquitito el procedimiento y rápidamente, y luego nos podemos sentar y con los técnicos desmenuzarlo. En donde lo primero que se genera para cualquier tipo de habilitación es el uso de suelo, que normalmente es municipal. Posteriormente de ahí viene SETENA para hacer lo que es el estudio de impacto ambiental y las valoraciones. Y lo último, y el legislador ha sido sabio, es el Ministerio de Salud. ¿Y por qué? Porque el Ministerio de Salud lo que resguarda es la seguridad humana, la salud de la población, y hace un check de todo lo previo para poder decir, ahora sí vamos, cosa que nunca ha hecho a la fecha. Vea la irresponsabilidad de la afirmación que hace ese diputado de Cartago. El gobierno no tiene interés en Cartago, eso es lo que dijo, no les importan los cartagos. Eso es como decirle a alguien que tiene chiquitos, pequeños, niñas, niños, toda la familia, y decir, yo en ese avión tartaletas y desecho no subo a mi familia. Esto no los quiere porque no los quiere llevar a la playa. No, porque los quiero, no los arriesgo. ¿Cuánto vale el lote con respecto a la inversión total? Más bien que la necedad de algunos diputados de que construyamos un hospital en un lugar que es un barrial, donde está rodeado de plantas químicas, donde aparentemente hay una falla geológica, y metamos ahí miles, y si se nos cae después, ¿qué importa? Le lavamos la cara a lo que pareciera ser una compra de una propiedad que deja preguntas. ¿Es eso? No. Hasta que no estemos seguros de que ese avión es seguro para montar a la familia, yo estoy de acuerdo con doña Marta Eugenia y la señora ministra de la Salud que diga, no se embarque, que es el apuro. ¿Por qué se cambiaron reportes técnicos para que un día no se pudiera y el día siguiente sí? No, nosotros no vamos a ser tan irresponsables. Vea el hospital de Punta Arenas. No hay lavandería, ahí fue donde no había lavandería, ¿no? No hay lavandería, qué torta. No, este gobierno, las cosas se hacen bien. Independientemente de cómo se haya comprado ese lote, la pregunta es si el lote es idóneo. Se acabó. Y nosotros no vamos a desperdiciar un 5 los costarricenses y mucho menos arriesgar la vida de pacientes. Imagínense una explosión de un químico ahí en esas plantas químicas. Alguien que está internado por daño pulmonar. No, yo no voy a dormir con eso en mi conciencia. No voy a arriesgar tener que dormir con eso en mi conciencia. Jamás. Hasta que no quede la parte técnica establecida, yo creo que la caja está haciendo lo correcto. El lunes, la señora ministra volvió a salir con una serie de mentiras contra el terreno. Se le sumó doña Pilar. Como decía el cantautor Joan Manuel Serrat, si no fueran tan dañinos, nos darían risa. Y es que son muy dañinos estos argumentos circenses y catastróficos. Nos darían risa si no fuera la vida de personas de lo que se está hablando. Nos daría risa si no se quisiera jugar con la inteligencia colectiva de una provincia. Como la línea del gobierno es el desinterés y la falta de empatía,
y la total indiferencia por las vías y la salud de los cartagineses y de las personas de la zona de Los Santos. Nuevamente se dedican a señalar supuestas problemáticas en un hospital que no existe, pero del hospital imaginario, del futuro Chernobyl, ahí sí dicen todo. Ahí sí más o menos van a caer todos los caballos del apocalipsis y todas las plagas de Egipto. Vieran, Cartagos, que no tenemos absolutamente nada en contra de ustedes. Y precisamente por eso es que el hospital de Cartago no se puede construir en ese terreno, como lo expliqué muy bien en la comisión de Cartago. De inmediato empezaron a vacilarme y a chotearme en las redes sociales, a tal punto que la palabra Chernobyl se convirtió en tendencia ayer en la red X, antes conocida como Twitter. Vean esto. Hubo casi 2.000 tweets refiriéndose a Chernobyl. ¿Es cierto que ahora a Cartago le dicen Fukushima?, preguntó esta señora. Catherine Mena, el Chernobyl criollo, dijo la diputada. Y siguen las chotas y siguen las chotas. Por supuesto no podía faltar Gustavo Araya. Por Dios, ¿no piensan en lo que dice? Comparar Chernobyl con Fukushima y Fukushima, ¿es en serio? Y una que de fijo no podía faltar, este barrio, Pilar Cisneros, pensando en qué lugar de Cartago construir el hospital para no generar un desastre nuclear como el de Chernobyl. Y por supuesto no podía faltar la expresidenta Laura Chinchilla, jamás. Laura Chinchilla tenía que estar en primera fila. ¿Y qué tal si los diputados presentan una mocioncilla para que en lugar de traer geólogos de California, traigan expertos nucleares de Chernobyl, choteando la expresidenta Chinchilla, como es su costumbre cada vez que yo digo algo? Y vean esto, este ciudadano dijo, ¿qué traje me pondré para ir a Cartago? No sé si escoger el modelo Chernobyl o el modelo este otro. Me vacilaron y me vacilaron en las redes. Pero ¿saben qué? No me retracto en lo más mínimo. Ustedes saben quién va a ser el vecino de ese terreno de Cartago. Ustedes saben, compañeros diputados, la misma empresa que tuvo el accidente en Limón en el 2006. La misma empresa. Químicos Holanda. Y vean lo que pasó. Recordemos, y don Rodrigo Arias lo va a recordar muy bien porque a él le tocó controlar esta emergencia. Veamos, compañeros. La misma empresa que va a estar a 365 metros del nuevo hospital de Cartago tuvo este accidente en el 2006. Compañeros, miren estas vistas. Esto ocurrió en Costa Rica en el 2006. Yo he sido paciente, he usado los servicios de emergencia, he estado en salas de recuperación, en salas de cirugía, y conozco lo que ustedes, ciudadanos cartagineses, están viviendo por la situación en la que se encuentra el Hospital Max Peralta. Queremos y necesitamos un nuevo hospital, pero queremos que sea un hospital seguro. Un centro de atención de salud es lo último que debe fallar, es lo último que debe caerse. ¿Por qué? Porque ante una emergencia, ¿a dónde acudimos? Al hospital. Por tanto, por intereses y presiones politiqueras no se debe anteponer la seguridad de la población. La Caja en ningún momento ha negado el proyecto de construcción de un nuevo hospital, pero sí ha hecho cuestionamientos al terreno en el que se construiría ese hospital. Separemos las cosas. Una cosa es la construcción y otra es el terreno que genera y ha generado durante décadas un montón de dudas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener absoluta certeza de que es un espacio idóneo para la construcción. Hay empresas que trabajan con productos químicos. Es un terreno geográficamente seguro. Antes de construir necesitamos tener las respuestas certeras a estas preguntas. En julio de 2006 la Caja adoptó la política de hospital seguro. Y es que
un hospital es seguro porque las vías de acceso al establecimiento de salud y los servicios críticos como el suministro de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones continúan operando después de un desastre natural o de un accidente que puede ser generado por el ser humano, lo que permite garantizar el funcionamiento continuo del establecimiento y absorber la demanda adicional de atención de salud. También sobre el terreno queremos aclarar algo, y es que su valor aproximadamente equivale a un 2% de la inversión total de la construcción del nuevo hospital. Entonces, costarricense, pondríamos en riesgo un 98% de la inversión restante debido a que no se atendieron las dudas que por décadas se han arrastrado y que siguen sin resolverse. Desde el año 2011 se compró el terreno, imagínense, en medio de una serie de irregularidades que para nadie es secreto, porque andan como leyendas urbanas por todo Cartago este tema, para nadie es un secreto. Ya han pasado 4 diferentes gobiernos, entre esos los de Liberación, y no se construyó el hospital. ¿Por qué será, cartagineses? ¿Por qué será, costarricenses? Desde la licitación de la compra no se exigió el certificado de uso de suelo de las propiedades. Fue el alcalde quien otorgó el uso del suelo a pesar del criterio negativo del Departamento de Ingeniería. Luego de la compra, múltiples informes, entre ellos el emitido por la Dirección General de Salud, se pronuncian sobre el potencial riesgo tecnológico en los alrededores del terreno para construir el nuevo hospital, y sobre este tema doña Pilar Cisneros va a hablar con más detalle. A partir de esto surgen compromisos de mi parte, porque considero que trabajar no es armar a la gente para ir a hacer manifestaciones y andar sonando pitoretas, no. Trabajar es buscar soluciones, así que próximamente ya estamos coordinando con la Caja y con la señora ministra de Salud para, uno, presentar un plan remedial para la saturación del actual Hospital Maximiliano Peralta, y segundo, para que nos definan claramente los pasos a seguir en la construcción del Hospital de Cartago. Y es que no se trata de oponerse por oponerse a un proyecto, se trata de construir en equipo. Este gobierno sí decidió cumplirle a los cartaginenses, a diferencia de todos los gobiernos anteriores, que simplemente para evitar conflictos, para evitar esos momentos incómodos, tiraba el tema para adelante. No, nosotros precisamente tenemos estas diferencias y un montón de opositores porque hemos decidido enfrentar y llegar a la realidad y a la solución de este problema. Así que reitero la serie de irregularidades en la tramitación del proceso de licitación del terreno, sin lugar a dudas, ha tenido efectos de más de 10 años que han atrasado este proyecto, y toda la población costarricense y cartaginesa lo sabe. Los cartagos saben que ahí pasó algo en la adquisición de esos terrenos. Por eso ningún gobierno posteriormente, ni siquiera el mismo en el que se compró el terreno, se atrevió a construir el hospital. Hay múltiples evidencias que demuestran que el terreno no era adecuado para construir un hospital, y a pesar de eso se hizo la compra. Noticias recientes además nos muestran que desde el inicio ha habido chorizo por parte del Partido de Liberación Nacional, quien metió ahí mano peluda en la compra de ese terreno. Justo eso es lo que no queremos que suceda con la construcción del hospital. No queremos iniciar obras y luego tener que detenerlas por irregularidades heredadas. Hago un llamado a los diferentes actores políticos, principalmente a diputaciones de oposición y a la municipalidad, porque ya es momento de unirnos y de aportar y sustituir manifestaciones y marchas por trabajo efectivo, porque de por sí, compañeras, compañeros, para eso estamos en esta Asamblea Legislativa.